Hoy quería comentar con ustedes esta publicación, Lujuria, del periodista italiano Emiliano Fittipaldi, que es un capo en temas eclesiales. Emiliano Fittipaldi, junto con el periodista también italiano Gianluigi Nuzzi, autor de una publicación que fue muy potente en su momento, que fue una de las razones por las cuales terminó renunciando el Papa Benedicto XVI, se llamaba Sua Santità, ¿no? De Gianluigi Nuzzi. Y Emiliano Fittipaldi, que escribió en paralelo casi un libro titulado Avaricia, sobre el manejo de la plata en el Vaticano. Y que ambos se alimentaban de documentación que había salido de adentro del Vaticano, de la computadora del secretario del Papa, del Papa Ratzinger, y que, nada, demostraban que el Vaticano en realidad lo manejaba el secretario de Estado antes que el Papa. Bueno, este libro arranca con un prólogo extraordinario escrito por Juan José Tamayo, quien cada vez que escribe en el diario El País yo lo sigo porque sus columnas son extraordinarias. Es un teólogo español que es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid. Este prólogo es largamente una suerte de mini ensayo sobre la pederastia clerical en el planeta, ¿no? Donde la describe como un uso del poder en el mundo religioso que empieza por el control de las almas, sigue con la manipulación de las conciencias y llega hasta la apropiación de los cuerpos en un juego perverso. Se llega así, dice, al grado máximo de alienación y de manipulación de la conciencia, violentar la conciencia personal, torcer la conciencia individual, obligar a actuar en contra de la conciencia, es una de las formas más sutiles y graves de violencia ejercida con frecuencia por los dirigentes e ideólogos religiosos sobre las personas creyentes que siguen crédulamente sus orientaciones morales. El final de este juego de controles es el poder sobre los cuerpos. De verdad que este libro creo que lo encuentran en Comunitas, no sé si está en El Virrey o en Sur. Es buenazo, pero de verdad que buenazo. El primer caso que aborda Emiliano Fittipaldi es el caso del cardenal australiano George Pell, quien se comió un buen rato en la cárcel a raíz de unas acusaciones de abuso sexual. George Pell, para más señas, fue convocado por el Papa Francisco para que sea parte de su grupo selecto de cardenales denominado el C9, que se iban a encargar con él de reformar la curia, reformar la iglesia global, ¿no? Y George Pell lo puso como número 3. El número 1 era el Papa, el número 2 su secretario de Estado Parolin, y número 3 George Pell para que maneje toda la plata del Vaticano, las finanzas. Y le reventó esto en la cara, ¿no? Y tuvo que, a pesar suyo, el Papa sacarlo a George Pell, que terminó siendo condenado. Si alguien me dice, no, pero ya después lo absolvieron. Sí, después lo absolvieron, pero esta noticia de Deutsche Welle es del 14 de julio, de ahorita nomás, donde, si bien George Pell salió de la cárcel, le han clavado otra demanda civil y esta demanda ha sido presentada por el padre de uno de los dos, en su momento, niños de un coro que habrían sido abusados sexualmente por Pell cuando tenían 13 años en la catedral de Saint Patrick de Melbourne.
La víctima, o una de las víctimas, murió de una sobredosis en el año 2014 sin presentar cargos contra George Pell, aunque su compañero del coro, ese sí, lo denunció y por eso terminó preso el cardenal. Es más, el próximo 4 de agosto, según la nota de Deutsche Welle, hay una vista para retomar este nuevo proceso contra el cardenal australiano. El cardenal Pell fue condenado en marzo del 2019 a 6 años de prisión por 5 cargos de abuso sexual, uno de ellos por penetración oral. Fallo que fue ratificado en agosto del 2019, aunque la condena después fue revertida en abril del 2020. Estuvo 13 meses en prisión, acusado de abusar sexualmente de 2 menores que nunca fueron identificados del coro de Saint Patrick, cuando se desempeñaba como arzobispo de Melbourne. Bueno, acá hay como 40 páginas con documentación, facsímiles, testimonios que hablan de George Pell, a quien el Papa Francisco lo apoyó el Ranger australiano. Aquí comenta: Pell ha gestionado en los últimos 20 años el escándalo de los pederastas australianos y es el hombre que creó un protocolo de indemnización para las víctimas, conocida como la Melbourne Response, la cual, según la investigadora Judy Curtin, en realidad fue un sistema ideado para controlar a las víctimas, encubrir centenares de abusos y proteger a la iglesia. Un formulario destinado a minimizar los delitos, ocultar la verdad, manipular, intimidar y explotar a las víctimas. También hace alusión más adelante a la Comisión Real, que fue la primera iniciativa, no de la iglesia, formulada por un país para investigar casos de abusos sexuales a menores en instituciones. Y ahí, en esa comisión, que para sorpresa de todos determinó que donde más se abusaba a menores sexualmente era en instituciones católicas. Ahí aparece el testimonio de una señora Foster, donde cita casi textualmente, dice a George Pell en un tema de negociación de indemnizaciones, donde él habría dicho: si no te gusta cómo lo estamos haciendo, llévanos a juicio, pues. El Ranger, según Francisco, bueno, realmente la información es abundante sobre George Pell. Luego, algo más dice sobre George Pell más adelante. Dice: la Santa Sede hasta ahora se ha creído la verdad del Ranger y jamás ha dado crédito a las denuncias de las víctimas, sin poner siquiera en entredicho el comportamiento omisivo y éticamente cuestionable de su prelado, quien, según las pruebas existentes, no solo ha acompañado a juicio a presuntos pederastas, sino que también ha intentado proteger las finanzas de su riquísima diócesis, ofreciendo una miseria a quien ha sufrido por culpa de sacerdotes pederastas. Y pone una defensa que le hace el exdirector de la oficina de prensa del Vaticano, el sacerdote Federico Lombardi, un jesuita que ya no está en ese cargo, que es uno de los que está, por cierto, al tanto del caso Sodalicio y que forma parte de la comisión antipederastia que preside Charles Scicluna, el arzobispo de Malta. Otro de los que forma, antes del siguiente, otro de los que forma parte o formaba parte de este grupo inicial selecto del C9 era el ex arzobispo de Santiago de Chile, Javier Francisco Errázuriz. ¿Qué cosas de la vida? Era uno de los que iba a visitar con frecuencia a Luis Fernando Figari cuando éste supuestamente se encontraba aislado en Roma. El mismo que cuando
manejó la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que le dio la aprobación pontificia al sodalicio para convertirlo en una sociedad de vida apostólica y dependiera directamente de este dicasterio, ese hombre fue Javier Francisco Errázuriz, el hombre que encubrió a Fernando Caradín. No, Dios los cría y ellos se juntan, literalmente. Y luego habla del caso del cardenal hondureño Rodríguez Maradiaga, dice Fittipaldi. El caso del cardenal George Pell es emblemático, aunque no es aislado. Es un hecho que Óscar Rodríguez Maradiaga, cardenal y arzobispo de Tegucigalpa en Honduras, uno de los hombres más cercanos a Bergoglio, hasta este segundo, entre el año 2002 y el 2003, acogió en una de las diócesis que dirigía a don Enrique Vázquez, un cura imputado por la policía de Costa Rica por abusos sexuales y buscado sin éxito por la Interpol durante varios años. La víctima, Ariel H., tenía solo 10 años. 10 años cuando fue violado siendo monaguillo de don Enrique. Más, también hay profusas páginas con testimonios, citas y etc. sobre Maradiaga, el hombre de confianza del Papa Francisco, quien en su momento, recuerda Emiliano Fittipaldi, defendió a capa y espada al cardenal norteamericano, al arzobispo de Boston, Bernard Law, que también murió relativamente hace poco, y que fue, si han visto la película Spotlight, el arzobispo de la ciudad que encubre un rehuevo de casos de curas pederastas, que luego Juan Pablo II, cuando la justicia americana ya está que se le va acercando al cardenal Bernardo, Juan Pablo II le dice: Bernie, vente para Roma, acá tienes inmunidad diplomática, nadie te va a tocar. ¡Pum! El otro chapó su ticket y ahí se quedó, porque hasta ahí ya no llega la justicia americana, pues. ¿Ah? Es otro país, otra ley. Y ahí murió. Y la misa la presidió el Papa Francisco. Y fue una misa épica que apareció en hasta los periódicos de acá apareció. Bueno, sobre Bernard Law, ¿qué cosas ha dicho o dijo en su momento el cardenal Maradiaga? Es un hombre que ha hecho mucho bien en Latinoamérica. Ahora sufrimos por él, por la injusticia de lo que se hace llamar justicia. Eso no es justicia, sino persecución. En el momento de la entrevista, subraya Emiliano Fittipaldi, ya se había probado que el cardenal tan querido por Maradiaga había protegido a decenas de sacerdotes culpables de haber violado a cientos de menores, una operación sistemática de encubrimiento puesta en marcha mediante el traslado de los curas a otras parroquias y comprando el silencio de víctimas y familias. Los curas pederastas, dijo Maradiaga en el 2010, ya después de lo de Boston, que fue en el 2002, los curas pederastas son personas enfermas, comunión. Prefiero, dice Maradiaga, la vía de la redención. Tenemos que tener en cuenta que el alejamiento es una sanción prevista, pero la iglesia es amor y por tanto a menudo elige conceder a estas personas la posibilidad de redimirse. Sobre los casos de pederastia en Latinoamérica, es cierto que los ha habido, pero nosotros tenemos otra cultura. Aquí no nos gustan los escándalos. Así lo dice. Aquí no nos gustan los escándalos. Y cuando ocurre uno, lo que pretendemos es
aplicar de inmediato la ley canónica. El 13 de abril, escribe Fittipaldi, del 2013, Francisco nombró a Maradiaga miembro y coordinador del grupo de los 9 cardenales, que ya no son 9, son menos, ya no está George Pell, ya no está Errázuriz, pero Maradiaga sigue. Tanto sigue ahí que es el vocero actual de este grupito y consejero en el gobierno de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.